En la semana en la que celebramos el Día del Orgullo, querría poner el foco en un dato que no debemos perder de vista, y es este. El 43% del alumnado LGTBI ha sufrido acoso escolar. Y como digo siempre, no me invento los datos. De nuevo damos cifras oficiales, extraídas en esta ocasión de la campaña del Ministerio de Sanidad y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. El acoso LGTBI fóbico se manifiesta de muchas maneras. Pueden ser agresiones verbales o físicas, vejaciones, humillaciones, amenazas, incluso coacción, chantaje, acoso y llegando incluso al abuso sexual, entre otras muchas maneras, ¿no? Estas agresiones suelen tener lugar mayoritariamente en el patio del colegio, en un 43% de los casos, fuera de las instalaciones del centro en un 28% y en tercer lugar, con un 23%, mediante insultos por chat. Dice el refrán que para gustos colores, poniendo en evidencia que es inútil intentar imponer las preferencias de una persona sobre otra, porque al final todas son igual de válidas. En la Semana de la Bandera Arcoíris reivindicamos la responsabilidad de la comunidad educativa, profesorado, familia, sociedad, políticos, para acabar con este acoso escolar en general y en particular con el LGTBI fóbico. Esta semana hemos querido empezar el programa con la sección Legado Pedro Cerolo, que normalmente cierra el programa, para darle al Día del Orgullo la visibilidad que se merece. Así que conectamos en directo con nuestro colaborador y vicepresidente de la Fundación Pedro Cerolo, Toni Poveda, a quien te deberíamos tener ya al teléfono. Bienvenido, Toni. Muchas gracias. Es un placer estar de nuevo con vosotras. Gracias a ti. Toni, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGTBI, el lunes pasado. Hagamos un poco de repaso histórico para no quedarnos en lo anecdótico, en la fiesta, ¿no? ¿Por qué esta fecha? ¿Qué se conmemora este día? Pues este día se conmemora el principio de una revolución, la revolución por el derecho a ser quien queremos ser, quienes somos en realidad, y por amar y que se nos reconozca los derechos de nuestras familias. Este día, precisamente, hace ya 52 años, en el bar Stonewall de Nueva York, empezó una redada de las muchas que había para impedir que el colectivo LGTBI se pudiese reunir y por primera vez hubo una respuesta indignada por parte de quienes estaban allí en ese local, en el local Stonewall, y además hay que recordar que estaban conmemorando que hacía poco que había fallecido Judy Garland, que con su película El Mago de Oz hizo un icono para el movimiento LGTB, y después de 3 días de respuesta a la policía que no quería, como decía, que se reuniese el colectivo LGTBI, nació el movimiento de la liberación homosexual de Nueva York, que, como digo, dio pie a que empezase el movimiento LGTB por la defensa de nuestros derechos y que se extendió a todo el mundo. La verdad que la memoria histórica es muy importante, ¿no? Pero hay que reconocer que cada año avanzamos. Justo ayer, por ejemplo, ¿no? En el Congreso se aprobó la ley trans, ¿no? Bueno, que no ha gustado a todo el mundo. La derecha más derecha cree que se extralimita y hay un sector del colectivo trans que cree que la ley se queda corta, ¿no? Aún queda mucho que recorrer y muchos otros derechos del colectivo que reivindicar. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones en este Orgullo 2021? Bueno, pues lo primero es la celebración. Como bien dices, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley trans y LGTBI, y desde la Fundación Pedro Cerolo consideramos que esta ley garantiza la igualdad afectiva de las personas LGTBI y, por supuesto, de las personas trans. Queda un recorrido largo en el Congreso de los Diputados y por eso vamos a seguir reivindicando que esta ley sea apoyada por la mayor parte de los grupos parlamentarios, porque ya, de hecho, la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos y que, por lo tanto, hay que luchar para que esos derechos además tengan una ley que nos proteja. Y por otro lado, también vamos a recordar los 40 años de los primeros casos de SIDA, que tanto han afectado al colectivo LGTBI, especialmente a los hombres gays, bisexuales
y sobre todo a las mujeres transexuales, no lo hemos de olvidar. Y el papel que jugó el movimiento y que sigue jugando el movimiento LGTBI en la lucha contra esta pandemia es un papel muy importante y que tenemos que reivindicar, que aún queda mucho para tener una generación libre de VIH. Claro, y Toni, tú que lo conociste, a Pedro Cerolo, ¿cómo vivió Pedro este día? ¿Cómo lo ha conmemorado la Fundación? Pues Pedro Cerolo vivía este día con mucho interés. Él fue el principal defensor de que en Madrid y luego en toda España hubiese unos orgullos que tuviesen el reconocimiento de las instituciones y un orgullo que además fuese un orgullo que tuviese siempre esa parte reivindicativa tan importante. No hemos de olvidar que en momentos muy difíciles en este país, cuando la derecha más reaccionaria gobernaba, el orgullo fue un muro de contención para acabar y reivindicar nuestros derechos, para acabar con la LGTB-fobia y reivindicar derechos como el del matrimonio igualitario, que afortunadamente ya podemos disfrutar de él, y leyes como la trans y la LGTBI que ya empiezan a ser una realidad. Y actividades que ya hemos tenido y que estamos teniendo desde la Fundación Pedro Cerolo, pues son muchísimas. Voy a enumerar algunas, porque además en este caso me las tengo apuntadas. Muy bien. Tenemos que celebrar que el Ayuntamiento de Candelaria va a apoyar la Cinemateca Pedro Cerolo, que yo creo que tendremos que tener un programa para hablar de ello. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, tuvimos un encuentro tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, en el que se nos recibió junto a la Fundación Stonewall y Ompulse, y también, por supuesto, el Pasaje Begoña. Compartimos, además, un día muy especial en Sevilla, en el que se reconoció y se conmemoró los 50 años de la gran redada que hubo en Torremolinos, que además nuestra maestra de ceremonias fue nuestra querida Carla Antonelli. Se ha dedicado en la Casa de la Juventud de Parla, se ha dedicado y se le ha puesto nombre Pedro Cerolo. Nuestra vicepresidenta estuvo junto al Gobierno de Canarias, nuestra vicepresidenta Conchi García Cerolo, en la puesta de una placa en el Parque García Sanabra en Santa Cruz de Tenerife. Estuvimos, como digo también, en la presentación de la Fundación Pedro Cerolo en Gran Canaria, en el Aula Daría Jaén. Hemos hecho una entrevista, en este caso yo, para Amnistía Internacional, para su boletín. Y una cosa importantísima, los puertos de la provincia de Tenerife recuerdan a Pedro Cerolo a través de unas placas con sus frases. Yo creo que esto es una cosa preciosa que nos llena de emoción, en el que estuvieron acompañando a nuestra querida Conchi, nuestra vicepresidenta, Juan Fernando López Aguilar. También estuvo María Luisa González, estuvo Sandra, hubo mucha gente de la Fundación Pedro Cerolo, y desde luego fue un momento muy emotivo, y que seguro que nuestro querido Pedro Cerolo, desde el otro lado del arco iris, lo estuvo viendo con verdadera emoción. Le habrá encantado, seguro. Y hay muchísimas más cosas. A mí, yo estoy dada de alta en vuestra newsletter, que quien quiera la información se puede dar de alta en la web de la Fundación Pedro Cerolo, y me ha llegado justo hoy curso de verano de la UNED Fundación Pedro Cerolo, el curso Aproximación a la Memoria Histórica LGTB de la condena al reconocimiento de derechos. Esto es un curso del 15 al 17 de septiembre de 2021 que está ya activado, ¿no? Eso es, y que queda poco. Yo creo que hoy mismo tenemos que cerrar ya las plazas. Animamos a todo el mundo, y con este curso hacemos algo que tiene que ver con la mayor esencia de la Fundación Pedro Cerolo, que es recuperar nuestra memoria histórica. Si olvidamos nuestro pasado, poco vamos a poder reivindicar. Eso es importantísimo, y estamos trabajando con mucha ilusión, y además del lado de la universidad a distancia, como tú bien dices, y pensamos que va a ser todo un éxito y que va a ser el principio de una gran colaboración para seguir reivindicando el legado de Pedro Cerolo, que va unido de una forma muy clara con la historia del movimiento LGTB más reciente. Sí.